Para el final, algo para mí muy interesante que tiene que ver con la competencia impositiva, con la idea de hacer un IVA compuesto con una tasa nacional, que sería el 9%, y el resto ver cómo compiten las provincias para hacer tasas más atrayentes y ya ahí generar una respuesta positiva para el consumidor, que va a estar beneficiado por esta competencia entre provincias. Pero arranquemos con la cuestión de los dólares, Mariam. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que se refirió nuevamente a esta posibilidad de que se implementen nuevas medidas para que circulen más dólares. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, que en general se pedían muchas cosas, que el Banco Central, Arca y la UIF están trabajando en nuevas medidas que van a venir para que esta plata, estos dólares que están fuera del sistema financiero, se estima que son más de 220.000 millones de dólares lo que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, para que empiecen a ingresar en la economía formal, y para ello no... Específicamente podemos escuchar el audio porque dijo para que no tengan que responder preguntas y salgan de ese atesoramiento que hacen los argentinos con esos dólares. Si querés lo escuchamos. Vamos. Y después te cuento qué baraja. Dale. A ver, es siempre como todo es comparado con quién, ¿no? O sea, ¿Argentina está cara en dólares? No, yo no creo, está definitivamente más cara en dólares comparado con la Argentina que nos dejaron. Pero siempre explico que un país barato en dólares es la contracara de un país que le va muy mal. O sea, no es una casualidad que Argentina estaba excesivamente barata en dólares cuando nosotros asumimos, porque heredamos la peor situación económica de la historia. Entonces el tipo de cambio refleja eso. Eso no está bueno. Eso es salarios miserables en dólares y empresarios ricos. Una desigualdad tremenda, una pobreza que llega al 50 y pico %. Bien. Bueno, ahí específicamente está hablando de cuando se habla que la Argentina está cara en dólares. En particular es algo que él viene repitiendo también. No tenemos que asombrarnos si gente de la clase media, si personas que están en la clase media viajan a Brasil por sus vacaciones. Nosotros queremos salarios en dólares altos y que el consumidor pueda elegir qué es lo que quiere hacer con sus dólares o pesos. A diferencia de ese dólar recontra alto que era hasta un concepto y una aspiración en una época, digamos, hace 20 años, por ejemplo. Exactamente. De un dólar recontra alto. Bueno, y está siempre la discusión que en general se le atribuye a los empresarios y a los industriales de que piden un dólar más alto para poder ser competitivos. Ya ahora el discurso incluso de la UIA ha cambiado y dice bajen los costos, no pide una devaluación, con lo cual ahora creo que la discusión pasa por otro lado. Y específicamente respecto a los dólares en el colchón, se refirió en este audio. En un país normal, si vos gastás, nadie te estaba pidiendo explicaciones todo el tiempo. Si vos gastaste $2, 4, si le transferiste a otro, o sea, Pero también es cierto que en un país normal el 40% de la economía no está en negro, ¿no? No, incluso acá más, te diría, de ese porcentaje, probablemente más cerca del 50%. Pero justamente la forma de cambiarlo, eso es a lo que íbamos antes, es la antítesis de lo que se ha querido hacer. Justamente todo ese exceso de regulación y ese modelo de déficit financiándolo con suba de impuestos, deuda o emisión es lo que hizo que haya un 50% de informalidad. Entonces nosotros tenemos que, de vuelta, deshacer todo lo que hizo el kirchnerismo por 20 años. Bueno, clave varios conceptos que dijo en esta entrevista. En primer lugar, volvió a hablar de remonetizar la economía. Y cuando habla de ello, no solo habla de los pesos, sino que como no van a emitir pesos, necesitan que los dólares empiecen a circular. Estos que están abajo del colchón, y para eso están preparando medidas para que no se pidan explicaciones, para que la gente que los tiene en negro no tenga miedo de gastarlos y que después les caiga Arca o la UIF o alguna regulación. Pero también hay dólares que están blanqueados y que hasta el 31 de diciembre no se pueden sacar de lo que es la caja de ahorro, y tienen que ver con los que blanquearon más de $100.000. También se baraja que habría medidas para que se puedan utilizar de alguna forma esos dólares. Y otra medida que ya se estaba trabajando, pero se podría acelerar, como contamos nosotros, tiene que ver con el CBU, clave virtual uniforme en dólares. Actualmente las billeteras no tienen una cuenta en dólares, sino que solo hay una cuenta en pesos. Solo se puede pagar a través de la billetera si tenés asociada una tarjeta de débito de tu banco. Están trabajando para que con tu billetera, con cualquier billetera, actualmente no se puedes elegir entre pagar en pesos y en dólares, y directamente lo que dijo el ministro es que se pueda pagar cualquier tipo de bien, desde una gaseosa hasta un inmueble, hasta un auto o un electrodoméstico. Así que no se esperen una sola medida, sino que se viene una batería de medidas para que los dólares empiecen a circular y también se sostenga el nivel de actividad.
Bueno, hasta acá la parte vinculada con los dólares. Viene ahora un concepto que yo creo que llega para quedarse. Veremos cuán viable y cuán factible es en el corto plazo, año electoral, relación también entre provincias y Estado Nacional, y tiene que ver con la posibilidad de descomponer el IVA, tener una tasa nacional cercana al 9%, hoy el IVA es 21%, y es un impuesto que se coparticipa pero que lo recauda la nación, no lo recaudan las provincias. Y la idea, ahora lo vamos a escuchar al ministro Caputo, es que este IVA tenga este componente nacional y después algo provincial que promueva la competencia entre distritos. Pero escuchemos al ministro y después Marian desarrolla. Estamos trabajando en lo que es una reforma tributaria, una reforma laboral y más adelante una reforma previsional. Obviamente los tiempos de esas reformas los definirá el presidente, pero en términos puntualmente de lo que decís con respecto al IVA, sí, ya que trascendió, bueno, ya trascendió tanto que lo puedo decir, sí, la idea es generar competencia impositiva entre las provincias particularmente. Bueno, esta es una medida que ya venían trabajando, incluso en los diferentes discursos de Javier Milei había hablado de la competencia entre provincias, que quería que empiecen a competir para que las empresas empiecen a radicarse en un distrito o en otro. ¿Qué va a pasar entonces a partir de esta reforma que está impulsando el gobierno y que incluso en otra entrevista el ministro de Economía había dicho que se iba a tratar después de las elecciones? Bueno, un IVA que sería del 9%, que directamente lo tomaría lo que es el Estado Nacional, y el resto quedaría a discreción de las provincias. ¿Cuánto quieren cobrar? Esto empezaría a ser una competencia entre las provincias porque el que tenga una alícuota más baja podría generar que las empresas se radiquen o que haya relocalizaciones. Sí. Ahora, Marian, también hay una demanda a las provincias: recauden, compitan, recauden, atraigan, seduzcan, y que no sea hasta ahora lo que es el IVA, un impuesto, digamos, de coparticipación, pero recaudado por el Estado Nacional y que después el Estado Nacional va distribuyendo a las provincias. Es no solo en la competencia, sino que busquen la posibilidad de seducir, atrapar, entre comillas, a las empresas, y que esto, digamos, genere también la posibilidad de recaudación para las propias provincias. Esta es la pelea que tienen entre nación y provincia. Dice, por ejemplo, recaudar es siempre la parte más difícil. Recaudo yo, ustedes después me hacen así y la gastan fácilmente. Claro. Pero como no les cuesta juntarla, la gastan libremente, ¿no? Entonces es parte de tratar de convencer a que justamente las provincias también hagan su propio ajuste fiscal. Esta semana va a haber reunión de varios gobernadores, lo hacen en Entre Ríos, están convocados por un grupo que nuclea justamente a las provincias. Incluso va a ir el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, así que van a estar discutiendo estos temas seguramente. Bueno, una medida importante respecto al IVA. Además, se viene una reducción también de cantidad de impuestos, que ya lo ha adelantado el gobierno, y también la tarea para las provincias. Nosotros vamos a reducir la presión fiscal. Esperamos que tanto provincias y también municipios con las tasas hagan su tarea. Bienvenido, Guido Sac, economista. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Vamos a arrancar por acá, por este tema, que a priori me parece una discusión recontra interesante. Hay que ver cuán viable, cuán factible, año electoral, pero ¿es viable un IVA compuesto, una tasa nacional, y después que las provincias compitan a la hora de seducir empresas y también mejoren y sean más eficaces a la hora de recaudar? Sí, es viable. No es tan diferente a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Digo, el gobierno venía con una idea de ser muy disruptivo en términos del sistema tributario, y esto es lo más parecido a lo que tenemos de todo lo que dijo el gobierno. Hoy, del 21% que cobra el IVA, Nación se queda con menos del 8%, ¿no? Porque el resto va a la ANSES y otra parte importante a las provincias, porque es un impuesto coparticipable. Entonces, si Nación efectivamente se queda con el 9%, sería aumentar la presión tributaria de Nación, claro, no bajarla. Y hoy las provincias sí compiten o pueden competir con otros impuestos provinciales, como ingresos brutos, que entiendo yo que este super IVA lo absorbería. Claro, además ingresos brutos es un impuesto que va eslabón por eslabón de la cadena. Es un impuesto cascada, súper distorsivo, que es necesario bajar la presión de ingresos brutos sin lugar a dudas,
pero digo que es una continuidad con respecto a lo que tenemos y no me parece necesariamente mal en ese punto, porque el super IVA obliga a coordinar entre provincias cuánto se lleva, qué porcentaje se lleva cada una, porque una actividad económica no se da en una única provincia, se dan más de una. Claro. Entonces, ¿qué parte le toca a cada una? Eso es lo que hace hoy la Comisión Arbitral con ingresos brutos, por ejemplo. Va a ser necesario que haya una comisión arbitral de IVA. Hasta ahora el gobierno venía con competencia tributaria entre provincias como una alternativa a la coordinación. No coordinamos, competimos. Y esto en realidad no es no coordinar, es coordinar, justamente. Vamos a tener que coordinar la distribución de este super IVA. Y la cuestión recaudatoria para las provincias, recaudar directamente algo que hasta ahora recauda solo la nación y después reparte, pues es coparticipable. Bueno, con el IVA actual ya sucede, con ingresos brutos no, con lo cual las provincias evidentemente ahí tienen alguna pérdida de autonomía, habrá que ver cómo se efectúa la distribución de los recursos, pero nación recaudaría algo que hasta ahora recaudan las provincias. No sé si las provincias van a estar tan de acuerdo, pero también tengamos en cuenta que si hay algo que saben hacer las agencias tributarias provinciales es cómo cobrar ingresos brutos. Claro. IVA sería diferente. Y bueno, IVA sería diferente porque lo cobra Nación y lo distribuiría. Entonces, en algún punto es algo que hacen las provincias, a partir de ahora lo hace Nación y se los da a las provincias. No digo que vaya a suceder esto, pero con las transferencias discrecionales, Nación las interrumpió y las provincias tuvieron que adaptarse a eso. Claro. Acá, evidentemente, es diferente porque justamente no sería discrecional, sino entiendo que Nación estaría obligado a transferirlo. Pero bueno, digo, también con la coparticipación, en principio se transfiere todos los días, puede haber demoras, etcétera. Es una discusión que tienen que dar las provincias con Nación. Guido, y en relación a estas medidas que se preparan para que circulen más los dólares en la economía, ¿pensás que pueden llegar a tener éxito? ¿Qué se necesita? De nuevo, tengamos en cuenta que hoy todos tenemos el celular, si tenemos dólares en nuestra caja de ahorro, los vendemos y los vendemos incluso al paralelo, que hoy la brecha es chiquita, pero antes lo podíamos vender al paralelo y automáticamente los podíamos gastar. Está bien, hacíamos 2 clics y ahora deberíamos hacer uno solo. Tampoco es tan distinto. Pero los dólares que del blanqueo no están corsetados en ese sentido. Bueno, en ese sentido se liberaría algo de los dólares del blanqueo, que hoy no se pueden usar, pero sobre todo yo creo que lo más importante de esto, que es un arma a doble filo, es los dólares que están informales, ¿no? Digo, dólares que no se sabe cómo se consiguieron. No es cierto que los países del mundo te dejan gastar sin control. Digo, la verdad que los países del mundo tienen controles, en muchos casos mucho más estrictos que la Argentina, ¿no? De esto que decía Caputo de no existe país en el mundo que, es cierto, él dijo 2, 4 dólares. Hay transacciones por mucho más que eso, ¿no? Y las agencias tributarias del mundo sí fiscalizan eso. Lo que queda claro es que el gobierno está buscando dólares. Y se está buscando dólares es porque hay algo de todo esto que no se sostiene. ¿Busca dólares porque no quiere emitir pesos o hay alguna razón más? Busca dólares porque lo que nos falta en Argentina son dólares. En Argentina, digo, hay un montón de dólares de argentinos en el colchón, pero no en la economía. Dólar que está en el colchón no está en la economía, no circula. Entonces, la economía carece de dólares. Tenemos un tipo de cambio insosteniblemente bajo que necesita dólares para ser sostenible más en el tiempo. Este tipo de cambio no se va a sostener mucho tiempo más. A ver, mucho tiempo más me refiero a puede que dure hasta las elecciones, puede que dure hasta el año que viene. Eso es un montón de tiempo en Argentina. Pero, de nuevo, lo que decía, sí, pero lo que queremos nosotros es un dólar realmente sostenible, porque si hoy baja la inflación porque el dólar está bajo, pero el año que viene pega el salto y vuelve a subir la inflación, no nos sirvió de nada. ¿Pero cuándo tuvimos un dólar sostenible, Guido? Bueno, durante la convertibilidad duró 10 años y terminó siendo insostenible. Exacto. Después se salió de la convertibilidad y hasta 2007, e incluso me animo a decir 2009, 2010, fue sostenible. Después, lamentablemente, pusimos el cepo, hicimos un montón de cosas que no se deberían haber hecho. Ahora, de nuevo, Caputo dice, ¿somos caros en dólares comparado con quién? Comparado con Uruguay, con Brasil, con Chile. El dólar bajo, relativamente bajo de esos países, fue resultado de que les vaya bien económicamente. No se empezó por un dólar bajo y eso provocó el bienestar. Fue efecto y no causa. Exactamente. Ahora, Guido, también hay, casi te diría, una política de Estado que ha definido a la Argentina esto del tipo de cambio recontra alto, la devaluación como herramienta para lograr más competitividad. Y lo que plantea el gobierno, me parece interesante, es ya no
que la devaluación no sea un recurso, una herramienta para ser más competitivos. Sí, tiene que ver con los costos, un montón de otros factores. Estamos totalmente de acuerdo con eso. El tipo de cambio alto igual era de la primera década de este siglo, digamos, de 2011, que el tipo de cambio se usa más como ancla inflacionaria que como herramienta de competitividad. Estoy de acuerdo. Yo no quiero ni un dólar muy alto ni muy bajo, quiero un dólar sostenible. El desafío es cómo bajar la inflación con un dólar que no sea insosteniblemente bajo. Y ese es el desafío principal al que nos enfrentamos, ¿no? Hay herramientas que el gobierno, por una cuestión más ideológica, no quiere usar, que es, obviamente, digo, todos nos estamos peleando hoy por tener un porcentaje más de la torta. Nos peleamos mes a mes si nos suben el sueldo 3 o 2%. Bueno, podríamos hacer la misma pelea, pero en 0,5 y 1. ¿No? Y estas herramientas que el gobierno no quiere usar son efectivas, o al menos tienen posibilidades. Bueno, acuerdo de precios y salarios, lo que se llama política de ingresos en economía, que básicamente es por qué nos peleamos todos por obtener un porcentaje más de la torta a una nominalidad del 40-60% anual y no al 10%. No tiene costo fiscal. En los mismos términos del gobierno, que yo coincido en que la parte fiscal es muy importante, tener el equilibrio o incluso superávit fiscal, pero esta medida no tiene costo fiscal, como sí la tienen otras. Entonces, por ejemplo, subsidiar las tarifas. Es antiinflacionaria, pero tiene costo fiscal. Esta no tiene costo fiscal. No veo motivo para no hacer un intento de eso con un dólar sostenible, porque de nuevo, si tenemos un tipo de cambio tan bajo, hoy puede que baje un poquito más la inflación, pero si no se sostiene, mañana va a subir. Ahora, el gobierno plantea hasta incluso desde el número de la oferta monetaria que el tipo de cambio no está bajo, que no hay una apreciación del peso. Y obviamente cuando el argumento es, mirá la balanza comercial, hay más turismo emisivo que receptivo, desde el gobierno dicen, pero es solamente una parte. Hay otra que tiene que ver con la oferta monetaria, donde se hacen las cuentas y quedaría comprobado que no hay una apreciación del peso o un atraso cambiario. A ver, mientras sea más barato ir a Florianópolis que Mar del Plata, históricamente en Argentina tuvimos un problema, ¿sí? Con emisión, sin emisión, porque eso no es únicamente para el sector turismo, eso se replica a un montón de sectores productivos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio tiene que ser una herramienta que permita que todo lo que se pueda producir en Argentina, lo produzcamos en Argentina. Y lo que no está bien, lo que no, y tampoco tiene que tener aranceles a la importación. Lo que no podemos producir acá, que entre libremente. Lo que hay detrás del tipo de cambio es la productividad, y la productividad en Argentina ha venido cayendo, ¿no? Porque la economía se ha venido contrayendo y somos cada vez más personas en Argentina. Entonces, si nuestro tipo de cambio no se sostuvo en 2018, por ejemplo, menos aún se puede sostener un tipo de cambio más bajo que el de ese momento. Pero ahí entonces vos coincidís con que a veces la competitividad tiene que ver con un tipo de cambio alto. La competitividad tiene que ver con productividad y con tipo de cambio. La productividad ha venido cayendo y el tipo de cambio es muy bajo. Todavía no se bajaron impuestos, todavía no se simplificó burocráticamente al Estado y los trámites que tiene que hacer el sector privado. Con lo cual estamos en el peor de los mundos. Productividad baja, tipo de cambio bajo, impuestos todavía altos, vamos a ver qué plantea ahora el gobierno, y burocracia alta. Entonces, antes de bajarme el tipo de cambio a estos niveles, hagamos una reforma tributaria que incentive la producción y la formalidad, desburocraticemos al Estado, y una vez que tenemos eso, tenemos esa ganancia de competitividad, ahí sí nos permitirá un tipo de cambio más bajo, que dudo que sea a estos niveles, pero sí más bajo del que teníamos en los últimos años previos a este gobierno, que obviamente era el paralelo altísimo. ¿El trabajo de Sturzenegger no tiene que ver con esto, con desburocratizar? Sí, pero todavía es muy poquito. Si hablas con cualquier empresa, te dice que los efectos de eso todavía son insignificantes. Tengamos en cuenta el costo que tiene incluso pagar impuestos en Argentina. Eso sí hay que simplificarlo. No hay ninguna duda que tenemos que hacer que el cumplimiento tributario sea sencillo y sea barato. Hoy cualquier trabajador incluso que paga ganancias o cualquier independiente que paga ganancias tiene que contratar un contador. Eso cuesta dinero. ¿Por qué no aprovechamos el dinero o para pagar impuestos o para que el contribuyente consuma, ahorre? ¿No? Entonces tenemos que simplificar. Es cierto, todavía no lo hicimos.
Guido, hablaste de la posibilidad de hacer un acuerdo de precios-salarios. ¿No se está dando de forma tácita en el sentido de que está pisando las paritarias el gobierno y por otro lado está con la mira puesta a ver si, por ejemplo, las automotrices aumentan, si las empresas alimenticias mandan incrementos de precio por encima de lo estipulado? Sí, algunos supermercados hoy decían productos congelados por 4 meses. Sí, son parte de las idas y venidas del gobierno, ¿no? Recordemos al principio que con las prepagas se dejó que fijaran los precios libremente. Automáticamente hubo una declaración en donde ellas mismas decían vamos a ver cuánto aumentamos cuando conversemos entre nosotras y después el gobierno, meses después, recalculó y les reguló el precio o les fijó el precio. Lo mismo con tarifas, liberar tarifas, no subsidiar y de pronto postergar el aumento de tarifas. Tiene que ver con eso porque cada 2 por 3 el gobierno choca su ideología con la realidad, cosa que le pasó, por cierto, que recién mencionaban, con el tema de la emisión monetaria. El gobierno hace 10 días emitió para financiar deuda del Tesoro, ¿no? Hizo emisión. Y no está mal, es nuestra moneda nacional. Si vamos a remonetizar la economía, ¿por qué no hacerlo en moneda nacional? ¿Y por qué tener que forzarla a través del dólar, que evidentemente no lo usamos los argentinos como moneda de transacción, ¿no? Entonces, en los casos de competencia de monedas exitosos, Uruguay, Perú, el Estado legalizó operaciones que ya se venían llevando a la práctica de manera informal. ¿Acá no se hacen? Al supermercado yo no conozco a nadie que vaya con dólares. De manera informal. Supermercado. Tampoco creo que a un comercio de barrio yo no conozco a nadie que vaya a la verdulería con dólares. El año pasado Pero ahora había es lo que una quieren cadena lograr. de supermercados muy conocida, la de la D, que sí te aceptaba dólares, de hecho. Está bien, alguna te puede aceptar, pero digamos que no es una práctica común. Ahora quieren fomentar eso y no se entiende tanto porque en algún punto justifican la emisión monetaria para pagar deuda diciendo, bueno, aumentó la demanda de dinero, ¿por qué no vamos a darle? Y estoy de acuerdo con eso. Ahora, si aumentó la demanda de dinero y es necesario remonetizar la economía, ¿por qué acudir al dólar para eso y no a la moneda nacional? Porque no genera inflación. No, porque mientras haya demanda suficiente para esa oferta de dinero, no es inflacionario. Obviamente que no podemos financiar, como hicimos entre 2011 y 2023, todos los años con emisión monetaria, el déficit fiscal. Eso es inflacionario y no hay ninguna duda. Ahora, en un proceso en el cual aumenta la demanda de dinero, aumentar también la oferta, eso no es inflacionario. Y ese es el argumento correcto que utiliza el gobierno para justificar que emitió para financiar al Tesoro para que pague su deuda. Es correcto. Ahora, lo que es contradictorio es que ahora vuelvan con la idea de saquemos los dólares del colchón para consumir. De nuevo, el año pasado hubo un blanqueo. Este año va de nuevo a haber un blanqueo que además pinta permanente. A mí no me parece la mejor herramienta. Insisto en mezclar dos argumentos. Uno, el gobierno sabe que hay un montón de dólares que no están en el sistema o en la economía, debajo del colchón, en caja de seguridad, etcétera, etcétera, y no quiere emitir pesos. Uno puede justificar o puede complementarse con el otro para remonetizar desde los dólares que están quietos y que hoy no forman parte de la economía. Sí, bueno, de hecho es lo que, a ver, es contradictorio de nuevo porque ha remonetizado hace 10 días el sector público con pesos, con moneda nacional, en contra de la dolarización endógena que venían hablando y ahora vuelven con el tema de dolarización endógena. Sí, se puede hacer eso. Ahora, no tener moneda nacional tiene un costo enorme. Digo, de nuevo, los países que le ha ido bien y que lograron tener un tipo de cambio más bajo son todos países con moneda nacional. Perú, Uruguay. Ahora, ¿la historia de esos países y la inflación y su vínculo con la inflación es parecida a la nuestra? La de Perú tuvo hiperinflación igual que Argentina. Sí, no, hoy el presidente del Banco Central en Perú es más importante que el presidente. De hecho, Perú ha cambiado un montón de presidentes y la política económica sigue siendo la misma. Entonces, Perú ha tenido inflaciones peores que las de la Argentina de los 80, no de ahora, sino de los 80. Ha tenido una cantidad de dólares de peruanos fuera del sistema similar o incluso mayor a la que tiene hoy la Argentina. Y sin embargo, no permitió operaciones en moneda extranjera que no se daban ya en la informalidad. Argentina está dando un paso más allá, en contra de su propia moneda, pero no por una cuestión nacionalista, por una cuestión pragmática. Si queremos tener un tipo de cambio bajo o alto, o queremos tener un tipo de cambio, necesitamos moneda, ¿no? Necesitamos moneda, entonces... Cuando vos decís el peso es excremento, entonces... Yo no dije eso. Ah, perdón. No, eso lo dijo Milei. Ah, ok. Por mi nota de cenital de esta semana, justamente, es una parodia de lo que dijo Milei. Si el peso es excremento y la semana, hace 10 días, el gobierno emitió, entonces, básicamente, y disculpen, el gobierno se está cagando en lo que
él mismo había dicho, ¿no? Ahora, ¿no es hora también de mirar más lo que hace que lo que dice? Claro. Como ocurre en el 95% de los 100%, políticos. y hay que mirar únicamente lo que hace, o al menos yo como economista Sí, claro. miro lo que hace, pero lo que hace también es contradictorio desde emitir pesos y propiciar el uso de dólares. Entonces, si hay demanda de pesos, si hay demanda de dinero, ¿por qué no aprovechar esa demanda de dinero para proveerla con moneda nacional? De nuevo, los costos de no tener moneda nacional son economías como la ecuatoriana o como la boliviana, que no tiene moneda nacional porque tiene tipo de cambio fijo hace un montón y está inmerso en una crisis económica enorme. De nuevo, ¿qué países son los dos, sacando a Venezuela, con mayor riesgo país en América Latina? Ecuador y Bolivia. Entonces, yo quiero moneda nacional, pero no quiero moneda nacional por una cuestión nacionalista. Quiero moneda nacional porque eso nos va a permitir crecer. Si hacemos buen uso de esa moneda nacional con equilibrio presupuestario, sin financiamiento monetario al Tesoro, nos va a permitir tener una inflación baja. Y si en ese contexto, además, simplificamos tributariamente y simplificamos la burocracia que tenemos, eso sí genera aumento de competitividad y eso, como resultado, nos va a generar un tipo de cambio más bajo, pero no como premisa, no como inicio. Eso va a llevar a que el tipo de cambio nuestro sea más bajo y que nuestra competitividad sea por lo que producimos los argentinos y lo bien que lo hacemos, y no por un tipo de cambio ni artificialmente alto ni artificialmente bajo. Guido, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Bueno, cada vez